Buenas, saludos. Les voy a hablar sobre la solución de problemas con 1 y con 2 dimensiones. Para iniciar el mapa mental, voy a explicar que lo dividí en 3 partes: razonamiento verbal y solución de problemas, qué son problemas y elementos que conforman los problemas con 1 y 2 dimensiones. En la parte de razonamiento verbal y solución de problemas voy a hacer referencia a la parte de referencias y a quién fue uno de los representantes más significativos. En el razonamiento verbal y en la solución de problemas se utilizan estrategias. Estas estrategias, a su vez, son las que nos ayudan a tener claro el plan de acción para resolver el problema que tengamos presentado. Tenemos que tener un propósito, un plan, y de esta forma llegamos a la meta, que quiere decir lograr la resolución del problema en cuestión. La estimulación y el desarrollo intelectual fue un concepto que empezó a usar Jean Piaget, quien hablaba de la estimulación y desarrollo intelectual. Eso quiere decir la evolución del pensamiento y el desarrollo cognitivo de la persona, el cual se ejecuta utilizando varias formas. En sí, el desarrollo cognitivo es la habilidad para desarrollar y para resolver problemas en nuestra vida diaria, en diferentes situaciones. Aquí se nos presentan el uso de estrategias, como lo son la postergación y la representación. La postergación es cuando nos dan un dato y lo guardamos para usarlo más adelante. La representación es cuando graficamos los problemas, puede ser en forma de dibujo. También tenemos técnicas del pensamiento, las cuales podemos referirnos a la implementar las ideas, la preparación, la lluvia de ideas, la búsqueda y la investigación. También tenemos los errores, que son parte normal de la resolución de problemas. Esto quiere decir que se nos dificulta la solución de problemas. Por eso tenemos que ser conscientes y evaluarnos cuando estemos resolviendo un problema, para saber en qué parte estamos cometiendo un error y poder corregirlo y dar a una solución veraz. ¿Qué son los problemas? Lo dividimos en primero y una dimensión, en 1 y 2 dimensiones. Voy a poner como ejemplo un problema de una dimensión. Luis pesa menos que Antonio, pero más que Pablo. Pablo pesa más que Luis, pero más que Esteban. ¿Quién pesa más? En este problema podemos observar que el dato que se nos pide es de una incógnita. O sea, necesitamos hacer la investigación sobre un solo dato. Cuando queremos utilizar la parte de 2 dimensiones, voy a colocar un ejemplo de 2 dimensiones. Elena, María y Susana estudian idiomas y entre las 3 tienen 16 libros de consulta. De los 4 libros de Elena, la mitad son de francés y uno es de italiano. María tiene la misma cantidad de libros que Elena, pero solo la mitad de libros de francés y la misma cantidad de libros de italiano que Elena. Susana tiene solamente un libro de alemán, pero en cambio tiene tantos libros de italiano como libros de alemán tiene María.
Es un poco confuso la cuestión, pero esto lo podemos solventar haciendo una representación lineal del tema, haciendo un diagrama. En este caso podemos observar que se nos pregunta cuántos libros de francés tiene Susana y cuántos libros de cada idioma tienen entre todas. En este caso se nos presentan dos incógnitas. Entonces esa es la diferencia entre problemas de una dimensión y de dos dimensiones. Paso a seguir, hacemos una representación lineal o un diagrama donde colocamos las variables y las visualizamos de una forma que podamos entenderlo mejor. Eso es muy importante, identificar las variables e interpretar los datos que se nos dan para poder dar una respuesta veraz a la situación presentada. Ordenamos los datos y algo que es muy importante es la práctica para desarrollar estas habilidades. Y de esta forma poder llegar a la solución rápida del problema. La otra parte que les quería hablar era la parte de los elementos que conforman los problemas. Entre estos elementos tenemos el enunciado, las variables que nos dan, los datos y valores. Al finalizar se hace una pregunta y las restricciones presentes. Las variables pueden ser muchas. Lo importante es saber verificar cuáles son estas variables para poder plasmarlas de una forma objetiva en el diagrama y así entender esta situación. Bueno, este mapa mental fue realizado por Sovier Aguilera y Angeli Benítez. Muchas gracias.